Buenas tardes a todos los amigos presentes. Hoy la conferencia a cargo de Elena Luz González Bazán es el Éxodo Jujeño, una epopeya de los pueblos del norte en la Guerra de la Independencia del Imperio Español. Elena es periodista, docente e historiadora. Docente de historia, periodismo y literatura argentina y latinoamericana. Ha participado de distintos congresos nacionales e internacionales. Como periodista se especializó en la problemática de la niñez y adolescencia. Participó en la organización de Cátedras Libres, la teoría de los dos demonios, Facultad de Filosofía y Letras, y Cátedra Libre John William Cook en la Facultad de Ciencias Sociales, carrera de Ciencias Políticas. Participó en la organización de las escuelas sindicales en los sindicatos de Luz y Fuerza, Córdoba y ATE La Pampa. Ha publicado los libros Mujer, Sociedad y Política en el año 2007, 30 de marzo de 1982, Una gesta olvidada, el año 2012, Buenos Aires, Ciudad Industrial, Villa Crespo, caso testigo en el año 2016. Bueno, Elena, cuando vos quieras, comenzamos con la charla. Bueno, lo primero que quiero es agradecer como siempre al Instituto por la deferencia de permitirme poder exponer. En segundo lugar, me parece fundamental en este momento que estamos viviendo en el mundo. Bueno, demasiados muertos tenemos, por lo menos homenajear a tanto dolor que pasa en nuestro país y en el mundo entero, y me parece fundamental homenajear a quienes hoy están al frente de la salud, esencialmente en todos los rubros de la salud, desde los médicos, los enfermeros, hasta los que hoy trabajan manteniendo los hospitales, los sanatorios, los lugares donde van los enfermos. Así que un trabajo denodado que no está siendo reconocido como corresponde, y que en muchos lugares nos encontramos con que gente de la salud que se ha enfermado, tenemos cientos de enfermos, han sido repudiados por los vecinos, algo que es realmente espantoso y realmente para condenarlo totalmente. Así que quería primero empezar con esto, y vamos a empezar con me parece que está bueno empezar con una frase de Manuel Belgrano, ese hombre que fue un gran patriota, pero aparte no solo fue el creador de la bandera, sino que fue realmente un hombre que participó y fue esencial en la libertad, en la independencia de nuestro continente. Decía, y pinta ya un panorama para que veamos lo que fue algo de esto del éxodo jujeño, ¿no? No hubiese un español que no creyese ser señor de América, y los americanos los miraban entonces con poco menos estupor que los indios en los principios de sus horrorosas carnicerías, tituladas conquistas. Belgrano es un hombre que tenía una formación íntegra. En la semblanza, cuando pudimos hablar un poquito de él, quedó un poco más manifiesto, ¿sí? No era solamente abogado, era economista, fue un gran pionero en la educación, fue militar, porque tuvo que hacerse como militar, fue economista, lo dije, un hombre que comprendió muy bien la situación, fue un filósofo en su pensamiento, fue un periodista, ¿sí? O sea, realmente fue un hombre muy completo. En ese momento eran hombres con un gran nivel de conocimientos. Y Belgrano se tiene que hacer al mundo de la guerra, porque se hace al mundo de la guerra por la independencia y a lo que tiene que ver con esto. Por eso, cuando toma el ejército del norte, ya un ejército bastante vapuleado, ahora sí podemos empezar a pasar a poquito las imágenes, ¿sí? Un ejército muy, muy vapuleado, realmente un ejército que venía de lo que se llama el desastre de Huaki, ¿sí? Y
indudablemente ese desastre había dejado nada más que 800 aparentemente efectivos, hombres que estaban hambrientos, con paludismo, que estaban heridos por la guerra, que estaban desanimados, que tenían realmente la próxima también podemos. Vieron, Pueyrredón le pide su salida del mando del Ejército del Norte y después le vuelven a pedir que vuelva al Ejército del Norte. Realmente era una situación bastante difícil tomar en ese momento las condiciones en que había quedado lo que se llama así, el Ejército del Norte, lo que se llama o denomina el desastre de Huaki, ¿sí? Que ahí están, por supuesto, bueno, Balcarce Castelli, que se los responsabiliza terriblemente por la situación, y después vamos a hablar un poco de lo que es el problema de las estrategias militares y lo que es lo que se llama desastre. Desastre para un ejército como eran los ejércitos de la independencia, que eran 3, 4 o 5 veces menos poderosos desde el punto de vista de los armamentos, de los hombres, comparado con lo que estaban los ejércitos realistas. Estamos hablando de que lo que hacíamos en ese momento era enfrentar a una de las mayores potencias del mundo, de Europa, los que nos habían llegado a nuestras tierras y nos habían conquistado. O sea, no era cualquier ejército al cual se le estaba se le oponían nuestros ejércitos libertadores. Esto es bueno recalcarlo, porque a veces en la historia hablamos de los desastres y las responsabilidades de quienes llevaron adelante, y lo que no se ve es realmente lo que fue enfrentar a los ejércitos de Goyeneche, de Pío Tristán, de estos grandes generales españoles que tenían una gran experiencia en ese sentido. Entonces, esto es un poco, podemos ir a la otra imagen. Entonces el triunvirato lo designa, sí, a Belgrano. Belgrano decide, desde las barrancas de Rosario, justamente tiene que ir hacia Tucumán. Se enfrenta con la realidad que va a tener en Jujuy, ¿sí? Y ahí, en ese espacio, empieza a ver esta realidad muy sombría, realmente muy sombría de lo que era, lo que había quedado de nuestro ejército. No se amilana. Esto es lo que uno tiene que ver cuando dicen, bueno, Belgrano no era militar. Belgrano no se amilanó. Belgrano no se amilana en ningún momento, y al contrario, es un hombre que lleva adelante una férrea actitud de condenar todo aquello que sea liviandad, y pone a trabajar a los oficiales. Tiene un equipo de oficiales muy buenos, Dorrego, Fore, Superí, Guarne, Celaya, y uno que va a jugar un papel extraordinario, que es Díaz Vélez, que es el que está en la retaguardia, que es el que le va a cuidar la salida desde Jujuy, bien digo. Entonces, ¿qué hace? Tiene que lograr que ese ejército vuelva a levantarse, ¿sí? Y levantarse significa ponerlo a trabajar, a curar las heridas, y indudablemente a adiestrarlo y a prepararlo. Eso lleva su tiempo, lleva su largo tiempo, pero de todas maneras lo va logrando. ¿Qué es en definitiva el proceso, digamos, de lo que va a ser esta retirada? Después se va a conocer como el famoso éxodo, comparado con la redota de José de Artigas, ¿sí? ¿Qué es este éxodo jujeño que tanto nos ha marcado, que comienza, si quieren ustedes, el 23 de agosto, en esa noche, porque el 24 ya arriman a Jujuy las huestes realistas? Es realmente ante el momento de la debilidad que tiene el ejército patriota, tener que determinar la retirada. Y la retirada implica que se retira, ¿sí? Porque piensa que en su momento va a poder regresar y ser victorioso. O sea,
Esto es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque la actitud de Belgrano es la actitud de un hombre que tiene claro que está en minoría, que no tiene armamento, que tiene las fuerzas muy, realmente muy mal desde el punto de vista de todo el punto de vista, ¿sí? Que son muy pequeñas. Calculen ustedes que apenas con 800 hombres, que no son 800, son 500 más o menos, que están más o menos, tiene que enfrentar 2000 de los ejércitos realistas, o sea, 4 veces más. Decide entonces la salida. Él ya había visto en 1811, un año antes, cómo el pueblo guaraní había hecho campo arrasado cuando también se da otra situación como esta, cuando ingresan los realistas sobre esa zona. Ante esta situación él también toma digamos, un ejemplo y lo lleva lo pone en ejecución en este caso. Va a ser muy duro, hay que decirlo. Hasta con pena de muerte determina que aquel que no cumpla con lo que corresponde va a tener la pena de muerte. No acepta ni la deserción, ni el desánimo, ni la enfermedad, no acepta nada. O sea, tenía un ejército, sí, como dice muy bien ahí, semidesnudos, y lo tenía claro. Pero él se pone realmente muy duro ante esta realidad y determina que hay que ser victoriosos, porque si no, avanzan sobre todo lo logrado. Importante destacar, en el virreinato del Perú estaban las fuerzas más importantes y más contundentes de los realistas. Esos bajaban, ¿sí?, por hasta el Alto Perú, y desde ahí tenían programado, Goyeneche, Pío Tristán y demás, tenían programado avanzar sobre todo el norte y llegar hasta Buenos Aires para terminar con la asonada que había sido, por supuesto, el mayo de 1810, previamente la Junta Tuitiva en 1809 y todo lo que se venía dando en el continente. O sea, ellos tenían un plan bien articulado de cómo iban a derrotar a la, digamos, a la independencia que se estaba perfilando en ese momento en el proceso de nuestras provincias unidas del Río de la Plata, de lo que era todavía el virreinato del Río de la Plata. Con esa situación tiene claro entonces Belgrano que tiene que lograr cambiar esto y poder ajustar las fuerzas. Para eso lo manda a Díaz Vélez, un gran general, ¿sí?, era el jefe de su ejército, un jefe muy importante, y hace levas importantes entre los jóvenes. No se olviden que esa zona estaba llena de muchos mestizos, pardos, negros y demás. O sea, hace una gran leva de todos estos, de 200 se calcula, los entrenan muy bien, y esto es lo que logra, digamos, armar la retaguardia que le va a cuidar a Belgrano y a todo al pueblo jujeño que hace el famoso éxodo, la retirada, el poder salir y caminar aproximadamente 250 kilómetros. ¿No? Bien. Belgrano va a reclamar a Buenos Aires, que con esta situación que tiene, mal armados, no tiene posibilidades, no le mandan ningún tipo de ayuda, hay una población indiferente, como dice ellos, hay mucha hostilidad, es imposible realmente trabajar en función de lograr la independencia, de lograr que la patria salga del oscurantismo, salga de la realidad de seguir siendo dominada. Y en esto es contundente en sus cartas, en sus misivas, ¿sí? No se queda nunca callado. Le dan la orden de que tiene que bajar a Córdoba. Y Belgrano, que no era un hombre aparentemente, como dicen la mayoría de sus biógrafos e historiadores, no era un hombre desobediente. Sin embargo, Belgrano analiza con su Estado Mayor, con sus oficiales, y entienden que bajar a Córdoba es dejar todo el norte totalmente sin
custodia, sin posibilidades de nada, y que las fuerzas entonces de Goyeneche, Pío Tristán van a avanzar tranquilamente, van a arrimar hacia Buenos Aires sin ningún problema. Desoye esa indicación y decide, hablando incluso con los tucumanos, decide que va a irse hacia Tucumán. Y ahí se va a asentar. Esa situación le da, por supuesto, no le trae pocos problemas, los va a tener, pero él en ese sentido sigue porque sabe que yendo para ahí puede volver hacia Jujuy y puede volver a reconquistar Jujuy. Y eso se da 6, 7 meses después. O sea, lo que él pensaba, lo que él quería, lo va a lograr. Bien. Miren ustedes, tenía una retaguardia, como yo les decía, una artillería que lo tiene adelante al comandante Holberg, que realmente lo ayuda muchísimo en todo ese proceso, una caballería irregular que está al mando de Balcarce, ¿sí? La que es voluntaria de Tucumán, Díaz Vélez, como ya les dije, del Estado Mayor, ¿sí? Tiene la artillería, les comenté. Bien. Y la caballería, sí, les dije que era, perdón, Balcarce, ¿sí? Y la artillería Holberg. Bueno, con eso que tiene, ¿sí? Es con lo cual va a tratar de armar la salida. ¿Cuáles son las indicaciones que va a dar para salir de Jujuy? Es lapidario en ese sentido, o sea, sus misivas para salir de Jujuy no es que les dice, chicos, hay que salir de Jujuy, no. Son cosas muy contundentes, pena de muerte, castigos, todo lo demás. Lo que logra con la población es que entienda que tienen que dejar campo arrasado, no pueden dejar ni el ganado, ni las cosechas, las casas tienen que ser totalmente derrumbadas, tienen que arrasar con todo. Y eso es muy difícil, ¿por qué? Porque la población de Jujuy en ese momento, es San Salvador de Jujuy, que es ciudad dentro de lo que era la intendencia de Salta con Tucumán y Jujuy, apenas Jujuy tenía 4.000 habitantes. Se calculan que más de 2.000 se movilizan y hacen todo este proceso. Después Huisi, que es uno de los generales de Pío Tristán, cuando arriban a Jujuy, se encuentra que no quedan más que algunas familias, ¿sí? Que justamente son familias de españoles, que son los que han quedado. O sea, indudablemente la salida es impresionante, ¿sí? Y la salida es con todo, ¿sí? Se llevan todo lo que encuentran, dejan todo arrasado, y uno tiene que pensar que esta experiencia de aquel momento de nuestra independencia y demás, luego lo tomaron otros momentos históricos, otros pueblos del mundo también llevaron adelante estas formas de retirada, éxodos y demás. Ese es el momento fundamental entonces cuando el 23 de agosto comienza la retirada, y a partir de ahí, digamos, saben que es una marcha forzada de población, con la población cubierta, por supuesto, con el ejército que tenía en esos momentos Manuel Belgrano, con un gran valor, una gran valentía, había logrado imprimirles esa fortaleza de la lucha por la independencia. Eran pueblos que querían realmente ser libres, por otro lado, y esa marcha forzada va a durar varios días, ¿no? O sea, mucho tiempo porque son muchos kilómetros, ¿no? Les hablé de Huaki, ¿no? Pero también hay un momento previo, Cochabamba. La mayoría de los historiadores no rinden realmente el homenaje que tiene, y hago así este pequeño intervalo antes para seguir con el éxodo, sobre lo que va a pasar en Cochabamba, porque en Cochabamba resisten las mujeres fundamentalmente, las famosas mujeres cochabambinas. No resisten mayoritariamente todo el pueblo de Cochabamba o los hombres, resisten las mujeres. Y la historiografía nacional y no nacional le merece un reconocimiento a esas mujeres, porque ellas son las que se van al Cerro San Sebastián
y durante más de 3 horas soportan el asedio de las tropas de Goyeneche. Por supuesto mueren y Cochabamba es tomada, está claro. Pero después de Cochabamba, lógicamente avanzan sobre el Alto Perú. Esa situación más Huarqui es lo que tenemos como realidad, por lo cual Belgrano va a tener que realizar este trabajo que va a ser la salida de Jujuy. Como les había dicho, los que les cuidan la retaguardia son los que se denominan los 200 irregulares, los patriotas decididos, que son comandados por Díaz Vélez. ¿Sí? Y en ese proceso posterior, donde él comienza, digamos, a armar, está bueno esto cuando dice no recibe en los primeros tiempos ninguna ayuda de Buenos Aires, que quede claro, Buenos Aires no ayuda a esta situación, ¿sí? Bien. Una de las cosas que me parece interesante destacar de todo este proceso, ¿sí? Mientras miro la hora, porque no me quiero alargar, es que, fíjense ustedes, cosas que por ahí están buenas que las podamos plantear. Llega a armar lo que se llama la maestranza. ¿Saben qué era la maestranza? Como una fábrica de mano de obra especializada y no especializada, o de trabajadores sin calificación. Todos los bienes se destinaron para la guerra. O sea, esto que también lo podemos ver con José de San Martín, tanto en Cuyo como en Perú, que es justamente armar el proceso de trabajar todos unidos para, ¿sí?, la guerra. Toda la población trabaja para la guerra. Acá se trabaja para la guerra por la independencia. Y en esa realidad lo que se fabrica, lo que se hace, tiene que ver con los bienes destinados a las tropas, que van a tener que ser, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el armamento, pero también con los uniformes, con el calzado, ¿sí? Y esto lo lleva adelante muy claramente, ¿sí?, Manuel Belgrano. Debe ser Manuel Belgrano y sus oficiales y el pueblo, ¿sí? Debe ser por eso, y otras cosas mucho más claras que hay, es que San Martín lo valoró tanto a Manuel Belgrano cuando encuentra la realidad de tener que hacerse cargo de toda esta, de esto que estaba pasando en el norte de nuestro actual país, ¿sí?, o actual continente. Bueno, en ese proceso, fíjense ustedes, todo para hacer. ¿Por qué? Porque además crea, y todo esto en función también de la guerra y de pelear por la independencia. Compañía de guías, vaquianos, cazadores, cuerpos de casta, no llegaron a 1.500 hombres. Si ustedes se preocuparán por qué todas estas cosas fundamentales necesitaban guías, eran muchos indígenas y hombres de campo, vaquianos que los necesitaban para el trabajo de campo y el conocimiento que ellos tenían, por supuesto los cazadores, porque es lo que hoy podríamos llamar francotiradores, si quieren ustedes, los cuerpos de castas. Los cuerpos de castas, es muy importante destacarlo, porque esto también se ve en las invasiones inglesas. Las castas. Cuando las milicias se arman en las invasiones inglesas, se arman por castas. Y esas milicias eligen a sus propios jefes. Por supuesto estaban los pardos, estaban los mestizos, estaban los negros, estaban los indígenas, o sea, por eso el cuerpo de castas, porque necesitaban tener una referencia entre ellos mismos, ¿sí? Bien. Les hablé entonces de la importancia de cómo, digamos, armaron todo esto, pero es importante también que en todo ese momento histórico, Belgrano tiene un tema que es fundamental, la insignia nacional, una cosa que por ahí para nosotros es lo habitual, lo común, pero que en ese momento no, porque las
digamos, los hombres, los militares, los hombres que estaban peleando, luchando, tenían que tener algo que les era el símbolo, ¿sí?, fundamental para que ellos se sintieran también contenidos. Y en ese sentido él va a hacer curar en varios momentos en todo este proceso aquella famosa bandera que, bueno, algunos historiadores plantean que era blanca, celeste y blanca, otros dicen que era celeste, blanca, celeste. La realidad es que eran de esos dos colores, y él hace curar la bandera. La bandera que hace jurar en Jujuy, que después lo desautorizan de Buenos Aires, que lo se entere y todo lo demás, esa bandera va a quedar, ¿sí?, y está hoy en Jujuy, ¿sí?, en San Salvador de Jujuy, en el Cabildo. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que por ahí yo creo que el paludismo es otra de las enfermedades que no sé si las nombré, pero bueno, es una de las enfermedades que fue devastando totalmente la realidad de los ejércitos libertadores, ¿sí? Una cosa que me estaba olvidando decir, la importancia de Jujuy. Jujuy tenía ahí nomás la relación con Humahuaca. Y tengan en cuenta una cosa, por eso la importancia del norte, que a veces no lo vemos con la suficiente, con lo que tendríamos que ver, lo que sería importante. El norte, sobre todo Jujuy, era un centro de abastecimiento de carretas. O sea, ese paso a Humahuaca hacía que las carretas pudieran pasar hacia el Alto Perú e incluso hacia otros lugares. O sea, eran lugares estratégicos, como en su momento Córdoba fue un lugar centralizado para el envío lamentablemente, de los esclavos negros hacia distintas partes del virreinato. O sea, Jujuy es eso también. Bien. Les voy a leer alguna cosa específica de él, que me parece que está importante conocerla, porque, ya les digo, miren ustedes, a los hacendados comerciantes, labradores, les dedica un párrafo, dicen, ¿no? Entended todos que al que se encontrase fuera de las guardias avanzadas del ejército, en todos los puntos en los que hay, o que intente pasar sin un pasaporte, será pasado por las armas inmediatamente, sin forma alguna de proceso. Que igual pena sufrirá que por sus conversaciones o por sus hechos atentare contra la causa sagrada de la patria, sea de la clase, estado o condición que fuere, que los que inspirasen desaliento, estén revestidos del carácter que estuvieren, serán igualmente pasados por las armas, con solo la deposición de 2 testigos. Y luego decía, que serán tenidos por traidores a la patria todos los que a mi primera orden no estuviesen prontos a marchar y no lo efectuasen con la mayor escrupulosidad. Esto tenía que ver con el éxodo. Como verán, fue durísimo para lograr que todo, digamos, no solamente el pueblo, sino esas fuerzas militares que estaban realmente en condiciones muy malas, pudieran tomar nuevamente impulso, mantenerse, salir adelante y lograr esta gesta que fue indudablemente el éxodo jujeño. Como ustedes ya saben, llega hacia Tucumán, en Tucumán y Salta logra 2 batallas fundamentales. El 25 de mayo de ese año jura en Jujuy la bandera, lo hace con la bendición de Juan Ignacio Gorriti, que era, ustedes saben que era realmente muy creyente Manuel Belgrano, jura la bandera y luego va digamos, a plantearse la avanzada nuevamente, y tarda aproximadamente entre 6 y 7 meses. Al año siguiente vuelve a Jujuy y logra desalojar a las tropas realistas. O sea, una gesta la del pueblo jujeño que realmente merece conocerlo, saber lo que resultó ser de aquel momento muy difícil, porque hay que dejar, como dejaba en un pueblo pobre,
dejaron todo lo que tenían. No es fácil, o sea, dejaron absolutamente todo y dejaron un campo arrasado. Es más, Huisi cuando llega, que es el general de Pío Tristán, queda asombrado de lo que realmente le han dejado como campo arrasado. No encuentran absolutamente nada, es más, no tienen ningún tipo ni siquiera de iluminación, con farolito, con nada. Entonces todo eso se hace realmente muy complejo. ¿Qué más decir? Bueno, acá está lo de la derrota de Cochabamba y demás que hablábamos, las mujeres cochabambinas y demás. Acá es cuando, bueno, salen de Salta. Esto es fundamental, lo que les dice Belgrano, no puede quedar absolutamente nada. Les voy a leer alguna cosa más que me parece importante conocer directamente de Manuel Belgrano. ¿Sí? Método, no desorden. Disciplina, no caos. Constancia, no improvisación. Firmeza, no blandura. Magnanimidad, no condescendencia. Ese es Manuel Belgrano. Como verán, población, ganado, grano, todo hacia Tucumán. Y dice, otra de las cosas que dice, la vida es nada si la libertad se pierde. Tenía muy claro que no se podía perder la libertad, que había que consolidar el norte. Esto lo plantea San Martín tiempo después. Consolidar el norte implica que no bajen las fuerzas realistas hacia Córdoba y luego lleguen a Buenos Aires. Otra de las cosas que planteaba Manuel Belgrano, pequeñas cosas que me parece que están importantes como para verlo, ¿sí? Alguna de las frases de él. La deserción es escandalosa, decía, y lo peor es que no bastan los remedios para convencerla, pues ni la muerte misma la evita. Esto me hace afirmar más y más en mi concepto de que no se conoce en parte alguna el interés de la patria, y que solo se ha de sostener por fuerza interior y exteriormente. Esto se lo informaba a Buenos Aires, eran de alguna manera sus recriminaciones hacia Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Buenos Aires no le mandaba fondos, le manda después algunas armas, le manda algunas cosas, pero esto es un problema constante de Buenos Aires, ¿sí? Me es doloroso que cuando nuestros hermanos de Perú están sacrificándose, esperanzados en nosotros, y con solo la súplica que entregamos al enemigo con nuestra presencia, que entretengamos, perdón, al enemigo con nuestra presencia, dejándoles a ellos su destrucción, no puede acceder a ella por una falta. Me hierve la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades, que se vencerían rápidamente si hubiese un poco de interés por la patria. Como verán, el tema de Belgrano con el tema de la patria fundamental está en todos sus trabajos, y el 14 de julio informará a los pueblos del norte, y cierro con esto, cuando el interés general exige las atenciones de la sociedad, deben callar los intereses particulares, sean cuales fuesen los perjuicios que experimentasen. Este es un principio que solo desconocen los egoístas y los esclavos. No se refiere, por supuesto, a los esclavos negros, ¿no? Y que no quieren admitir los enemigos de la causa de la patria. Causa que están obligados cuanto disfrutan de los derechos de propiedad, libertad y seguridad en nuestro suelo, debiendo saber que no hay derecho sin obligación, y quien solo aspira a aquel sin cumplir con esta es un monstruo abominable, digno de execración pública y de los más severos castigos. Ese era Manuel Belgrano. Como verán, bueno, cuando hablábamos de Cochabamba, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, La Paz, ahí instalan sus fuerzas los realistas, ¿sí? Más de 2000 hombres ahí solamente, calculen lo que era el Alto Perú, lo que era el virreinato del Perú, ¿sí? Que era realmente una fuerza impresionante. Esto lo dice, lo ve claramente San Martín, por eso la epopeya en ese sentido.
y como veremos lo ve también Manuel Belgrano. Creo que el éxodo es esa, bueno, algo que dije, pero que me parece que está bueno que lo volvamos a plantear. La estrategia justamente realista se trataba de privar a Buenos Aires de recursos y que Buenos Aires no pudiera seguir adelante. O sea, el objetivo era consolidar el virreinato del Perú, que eso ya era todo un tema, consolidar el Alto Perú, bajar hacia Córdoba, ciudad mediterránea con hilos conexos muy importantes, y lograr que Buenos Aires no saliera de su lugar. Y con esto, que la Revolución de Mayo, que todos los momentos fundamentales de aquel mayo, de aquella junta tuitiva, de aquellos gritos por la independencia, fueran sofocadas. O sea, ya el Imperio Español para este tiempo, 1812, se había propuesto que había que terminar con digamos, la rebelión que venían de estas tierras. Así que la lucha de los patriotas fue realmente muy, pero muy grande, ¿no? Miren ustedes, 4 batallones, 1.200 caballos, 2 piezas de artillería, ¿sí? Esto es lo que moviliza solamente, ¿sí?, las fuerzas realistas. O sea, estamos hablando realmente de un ejército muy preparado. Acá no había absolutamente muy poco, ¿tá? Y miren ustedes que con qué contaba Belgrano: 200 enfermos, ¿sí? Y por eso la proclama famosa el 29 de julio, esta de él, que se bautiza el cuerpo de caballería como patriotas, ¿sí? Porque tiene que desarrollar y llevar adelante un trabajo que indudablemente es único. A ver la otra, y vamos cerrando, la otra. Acá están los hombres muy importantes, comandantes de Manuel Belgrano, el que nombramos ya, Díaz Vélez, Moldes, ¿sí? Ellos son los que hostilizan al enemigo, y así el 23 de agosto se inicia la retirada, entran en Humahuaca, por supuesto querían bajar por la quebrada del Toro, ¿sí? Pero bueno, los hombres que con un valor incalculable, que son los que ha entrenado Díaz Vélez, son los que, bueno, soportan ese asedio mientras Belgrano hace el famoso éxodo, la retirada, como se llamaba en ese momento. Dicen, según la historia y demás, que recién 50 años después se le puso el éxodo. Y nuevamente todo se quema, todo se destruye, no hay que dejar absolutamente nada, nada que les sirva a los realistas, y esto es lo que les pasa a ellos, al ejército realista cuando llega, porque se encuentran que no tienen absolutamente nada. Y al no tener nada, no tienen cómo alimentarse, no tienen cómo darle de beber a los caballos, no tienen cómo dar de tomar ellos, o sea, dejan absolutamente todo, todo lo que son los lugares donde hay agua, son realmente pasados, se destruyen, para evitar justamente que tengan esta posibilidad, ¿sí? O sea, no es cualquier cosa, por eso es importante verlo. Arrasan con las haciendas, con los alimentos, lo que pueden llevar. 250 kilómetros se hacen en 5 jornadas. Creo que lo importante de ver entonces es justamente el coraje de este pueblo, el coraje de aquel momento histórico de la historia nacional, de nuestra independencia, hombres que absolutamente no tenían nada. Ustedes saben que Manuel Belgrano murió en la total pobreza, y un hombre realmente muy rico. Todo lo que entregó, lo entregó para la independencia, para ayudar, para las escuelas, para todo. Y bueno, me parece que lo mejor es rendir homenaje o pensar en este año belgraniano con la intención, digamos, de conocer un poco más al creador de la bandera, que no fue solo un creador de la bandera, fue justamente un gran libertador también, y esto es por ahí lo que me parece que tenemos que destacar mucho más. Belgrano tuvo además una actitud de reconocimiento hacia las mujeres. Vuelvo a nombrar a las famosas mujeres cochabambinas. Las mujeres cochabambinas fueron reconocidas por Manuel Belgrano,
y todas las noches su ejército, sus oficiales rendían homenaje a estas mujeres que entregaron sus vidas realmente por la libertad. Entonces, en ese sentido también reconocer a Belgrano cómo admiraba y respetaba a las mujeres, cómo respetó a Juana Zurduy, cómo respetó a las mujeres tucumanas, salteñas, o sea, que se jugaron la existencia. Y decir una cosa más como para cerrar. Acá participaban los hombres y las mujeres, que quede claro eso, porque parece que la cosa de la guerra la llevaron solamente adelante los hombres. No, acá la llevaban los hombres y las mujeres, ¿sí? Cierro con estas frases de Manuel Belgrano, que me parece que son para este cierre. El miedo solo sirve para perderlo todo. Y un pueblo culto nunca puede ser esclavizado. Por eso Belgrano tenía esta preocupación fundamental por la educación. Educación para él era esencial para todos, para los indígenas, para los negros, para los zambos, para los mestizos, para los niños y las niñas, dirían. Para las niñas había que educar al pueblo. Y él, no en vano, son tantas las escuelas y tantos los lugares que va creando y que va planteando justamente para que haya un pueblo educado. Tengamos en cuenta que en ese momento histórico el nivel de analfabetismo era realmente muy grande. Bueno, por ahora esto. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Elena. Ahora vamos a permitir que los amigos reactiven sus micrófonos para poder conversar contigo, preguntar, opinar. ¿Seguro? Voy a dejar de compartir pantalla. Y pido la palabra, Eduardo, Juan Campos. Sí, Juan. Bueno, le digo justo, Elena, justo hay que entrar a un curso, yo da clase a las 17. La verdad, excelente, Elena, porque esto fue para nosotros de tucumano, el éxodo jujeño es un ejemplo de lo que somos los argentinos. Lo viste ayer, me tocó exponer a mí el tema del noroeste, y esto es lo que sentimos las personas del norte. Fíjate, la historia reivindica lo que son los pueblos del norte. Construyeron la Argentina, somos parte de la Argentina, somos parte de la patria, y creemos que nos deben la oportunidad de vivir mejor. Bueno, para ser cortito, Elena, excelente. ¿Y qué te quiero decir? Fue central el éxodo jujeño para la batalla de Tucumán. La batalla de Tucumán marca la senda hacia la independencia argentina. O sea, y marca lo que fue Belgrano como prócer. Ojalá que puedas exponer sobre Belgrano, porque Belgrano es un gran prócer, y tenía ahí Belgrano un personaje al lado de él que era Balcarce, y él tiene que bajar a... Belgrano se queda en un pueblo medio al norte de la ciudad capital de Tucumán, donde se iba a dar la batalla, que es, siempre me carga Juan Carlos, yo soy ciruja de Ciudadela, un equipo de fútbol que ahí lo deben estar viendo en la pantalla, es donde se hace la batalla, donde se produce la batalla de Tucumán, y realmente Belgrano se queda aguantando en el norte y le dice a Balcarce organizarlo al pueblo. Y en lo que sí es cierto, Elena, que remarcaste con que hay que reconocerlo, al pueblo jujeño tuvo que quemar todo. Incendió, tenía que ser tierra arrasada, y es la causa porque los españoles no esperaron semejante sacrificio de la gente nuestra. Elena, te felicito, realmente muy hermoso, y ojalá que este tipo de historias lo sigamos escuchando, y felicitaciones realmente a todos los compañeros que están llevando adelante esta iniciativa. Gracias, Juan. Lo mismo para vos. Ayer fue muy bueno escuchar. Aprendí mucho. Todos aprendemos, todos aprendemos. Todos aprendemos, así es. Nos debe la exposición de las mujeres ferroviarias. Bueno. Gracias, ingeniero Campos. Solís.
Sí. ¿Cómo le va? ¿Se escucha? Poquito. ¿Se escucha? Ahora Bueno, sí. ok. Bueno, ante todo agradecerle a Elena, no la conocía. Fue un placer sobre Igualmente. todo, volver a aquellos temas de los que se habla poco en nuestra historia, justamente porque son muy significativos, se los habla poco. Yo, además de agradecerle, lo que quisiera es, si se pueden pasar, hubo algunas frases que repetiste, que leías de Belgrano, que me dio la sensación de que habían sido escritas el mes pasado, más o Ahora. menos. Claro, para la ocasión. Y me encantaría si pudiéramos, si pudieras pasarle esas frases ¿Cómo no? escritas a Eduardo para que nos la pase a todos, ¿Cómo no? o que haga algún Más tarde las mecanismo paso. que haga que lo podamos tener. Porque realmente hay alguna gente hoy que escuchando esas frases debiera poner nada. ¿Sí? De vergüenza, digo, ¿no? Sí, Eso. excelente. Nada Sí, más. sí, se las Muchas paso con gracias. mucho gusto. Sí. Gracias. No, por favor, gracias a usted. Vamos, anímense. Ya habló un arquitecto. Sí, Solís, el señor Solís. Sí. Bueno, El rompehielos, Elena, Nilda hace rompehielos. dale. Bueno, yo me presento a los que no me conocen, yo no era fan de la historia, en realidad era una de las cosas que menos me gustaban en el colegio, y ahora soy vieja y tengo mi propia historia, y encontré a Elena de casualidad en un curso de los que hace la Municipalidad de Buenos Aires, y estoy aprendiendo con ella. Y estoy aprendiendo montonazo. Me acordaba algo del colegio del Éxodo Jujeño, pero los detalles, la forma en que Belgrano animó a la gente, los conminó, no es que los animó, los conminó a dejar tierra rasa a los españoles para que no tuvieran qué comer ni qué beber. Gracias, Elena, una vez más. Todas las semanas te agradezco y hoy te vuelvo a agradecer. No, muchas gracias, Nilda, muchas gracias. Y lo del rompehielos viene porque en todas las clases de Elena, cuando ella pide preguntas, hay silencio absoluto y salta el rompehielos que soy yo. Así es. ¿Quién más? Vamos, Bien. anímense. Quien quiera, el compañero que quiera, abra su micrófono y salude a Elena o pregunte. Yo aprovecho el silencio para pasar un aviso, porque Dale. esta es la segunda conferencia que hacemos sobre el éxodo jujeño. La primera la hizo el profesor Armas, y va a Sí, haber una tercera que va a ser el licenciado Benito Aramayo, muy porque bien. hemos visto la oportunidad de jerarquizar toda la historia que se vincula al éxodo No, y a la gesta belgraniana. Así que les voy anticipando que próximamente el licenciado Aramayo va a disertar también sobre este evento que es el éxodo, llamado Éxodo Jujeño. Bueno, ¿alguien más? Después del rompehielo, ya pasó el rompehielo, ahora Vuelve vuelve. Lidizar. No, la pregunta siguiente era sobre lo que acabas de anunciar. Si le podrás pasar los datos a Elena para que ella nos pase a su grupo de alumnos. Sí, sí, seguro, seguro. Dale. Aramayo tiene que darnos la fecha porque estaba ocupado, pero ya se comprometió a la charla. Así que cuando tengamos la fecha, se las pasamos a Elena y a todos los que la Ok, necesiten. gracias. sí, cómo no. Marcos Vargas Sí, pidió la palabra. una pregunta que me parece a mí que hace a toda esa concatenación de luchas de ese momento que es lo de Cochabamba. Si podés explayarte más sobre eso, porque realmente me parece que es como la continuidad de la historia nuestra, ¿no? Es decir, que se van uniendo todos los hechos, todas las luchas y van armando esa idea de independencia, ¿no?
Sí, cómo no, No sé si hay más cosas, pero lo que te No, recuerdes ahora. sí, sí, cómo no. El tema de Cochabamba lo tengo, lo llevo mucho, como que está conmigo. El tema es que en su momento, digamos, Antezana es el gobernador de Cochabamba. Ya el ejército realista, con Goyeneche, Pío Tristán, ¿sí?, avanzan sobre lo que es justamente el Alto Perú. Esto que decíamos antes, ¿no? La importancia que tenía que el Alto Perú servía, una vez doblegado, para avanzar sobre Córdoba, avanzar sobre Buenos Aires y, digamos, quemarle todas las naves a Buenos Aires. Y de esa forma terminar con la sublevación, lo que ellos consideraban que era la sublevación que se había dado con la Junta Tuitiva, con Mayo, con Miranda y con todo esto que era, lógicamente, la pelea, la lucha por la independencia. Ante esa situación, Arce, que era el que estaba al frente en estas fuerzas, digamos, realmente estaba muy ya, como estaban por ahí las fuerzas que encuentra Belgrano, ¿sí? Realmente estaba muy, muy deteriorado todo. Cochabamba no le quedaban más de, dicen toda la mayoría de las fuentes, no más de 1000 hombres, o sea, no llegaban 1000 hombres. O sea, Cochabamba era aproximadamente, creo que tenía unos 4000 habitantes, también 3000 y pico. O sea, no llegaba ni a 1000 hombres. Muchos de ellos, gente ya, hombres muy grandes, los que eran los guerreros y demás realmente habían caído, ¿sí? Lo que quedaban eran las mujeres. Según está, digamos, reflejado históricamente, tomado incluso algún reconocimiento a la profesora Wessler, que fue una de las que tomó este tema, que en el momento en que los realistas ya están llegando sobre Cochabamba, Antezana llama a una asamblea del pueblo. El pueblo se presenta. Antezana plantea pelear primero, y parece ser que al rato decide que no va a pelear, y se decide rendir. Y las mujeres de Cochabamba deciden resistir. Le dice, si no hay hombre, estamos nosotras. ¿Qué hace? Aparte, Antezana cierra el lugar donde estaban las armas, cierra todos los lugares y por supuesto hay una pelea con las mujeres que intiman a muchos para que les abran el arsenal. Una vez que logran que les abran el arsenal, ellas toman todo lo que encuentran. Eran las mujeres del pueblo, eran las vendedoras, las mujeres que trabajaban en distintos lugares, en las ferias, o sea, no eran guerreras, está claro. Entonces, eran las mujeres del pueblo de Cochabamba. Toman todo el arsenal y deciden irse hacia el Cerro San Sebastián. Ahí apuestan lo que había, que era creo que un cañón, una cosa así, y ahí deciden resistir. Según cuenta la historia, cuentan dos sobrevivientes, las hermanas Balbina y, ahora no me acuerdo el nombre de la otra compañera, dos hermanas que después van a prestar testimonio muchos años después, ya muy grandes, ¿sí? Van a prestar testimonio. En ese momento en San Sebastián, digamos, las mujeres resisten, son más de 3 horas resistiendo al ejército de Goyeneche. Ni Goyeneche puede creer que las mujeres peleen con la bravura que lo hicieron en esas horas, porque este era un ejército experimentado con mujeres del pueblo. Por supuesto, mueren muchísimas, hay una nómina de 20, 30 mujeres, si quieren se las puedo mandar también, con mucho gusto, que son las que hoy están en el panteón reconocidas con su nombre. Una de ellas es Gandarilla, que es una mujer que decía muchos que era grande y ciega, hay versiones distintas, históricas, pero bueno, esta señora es una de las que comanda al resto, por supuesto muere. Pero no solamente existe ese testimonio de las hermanas Balbina Méndez, Balbina y no me acuerdo el nombre de la otra, sino que está la carta del soldado Francisco Turpín del 6º batallón al general Manuel Belgrano.
En esa carta le cuenta todo esto exactamente. También les puedo mandar la carta, si quieren. En esa carta cuenta todo esto. Cuenta todo lo que pasó, cómo actúan las mujeres, cómo Antesana decide, primero va a pelear y después se rinde, y el repudio que recibe de las mujeres. Y que las mujeres gritaban realmente con un fervor impresionante y morían, antes de ser prisioneras, preferían morir. Entonces, eso lo cuenta Turpin, le manda esta carta. Por eso, después de estos antecedentes y que se entera Manuel Belgrano de lo que ha pasado, es que Belgrano, a partir de ahí, decide homenajear a las mujeres cochabambinas. Las homenajea con todos sus oficiales que a la noche preguntan dónde están las mujeres de Cochabamba, y el otro oficial y todos los soldados responden: han muerto todas por la patria. Entonces este es, digamos, sí, haciéndolo lo más sintético posible, una parte de la historia. Ahí está el monumento a las mujeres cochabambinas, ¿sí? La famosa coronilla, que es un monumento que está en Bolivia, y por eso el Día de la Mujer, de la Madre Boliviana, es el 27 de mayo, porque esto fue un 27 de mayo. Eso es lo que sucede, y acá muestra Manuel Belgrano, Balcarce, Díaz Vélez, todos los oficiales, los hombres de nuestros patriotas, ¿sí? Cómo homenajeaban a mujeres que habían tenido realmente se habían comportado como leonas ante el ejército realista. Esta es un poco la historia. ¿Por qué la busqué esa historia? Porque un día mirando una calle acá del barrio de Villa Crespo, se llama Antesana, no sé por qué me pareció algo que me recordaba y empecé a investigar. Y bueno, me llegó incluso por la nota o el trabajo que publiqué hace varios años, hasta una felicitación en su momento de la embajada boliviana, de Bolivia acá. Porque bueno, les resultó muy bueno que se hubiese levantado a las mujeres de Cochabamba. Así que bueno, esto es un poco así, sintéticamente, lo que sucedió. No sé si te clara. ¿Sí? ¿Quién más? Vamos, escucho. Y tenés que habilitar tu sonido, Carlos. Ah, Carlos. No se te escucha, Carlos. Yo te autorizo. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, Ahora sí. sí. Yo quería hacer una pequeña reflexión que me parece que voy a coincidir totalmente con Elena. Es un gusto haberte conocido. Gracias, enormemente. Muchas gracias. Es notable, porque vos fijate que, como vos contabas, hoy, el Día de la Madre en Bolivia, es el día de las heroínas de la coronilla. Esas heroínas de la coronilla eran miembros del mismo virreinato que nosotros. Habría que preguntarse por qué nosotros seguimos celebrando el Día de la Madre según el calendario del Imperio Romano, que era el tercer mundo, con el que no tiene nada que ver, en lugar de celebrarlo en el aniversario de nuestras heroínas de la coronilla, que son tan argentinas como bolivianas y todo lo demás. Porque acá hay un tema, que es el famoso plan para humillar a España, que 100 años antes de nuestras revoluciones, 100 años antes de nuestras revoluciones independentistas, los ingleses gestaron diciendo, entre mil cosas más, pero hay una que es notable, que dice que hay que separar el país de las carnes, nuestra pampa húmeda, Uruguay, etc., del país del mineral, ahí están las heroínas, del país de la yerba mate.
Porque todo eso junto, dice, lo explican así, porque todo eso junto podría ser una potencia difícil de manejar. Han pasado 300 años de eso, 100 años más que nuestra guerra de la independencia. ¿Y cómo estamos? Separados, tal como dijeron. O sea, el plan se cumplió. Entonces, algún día tendremos que celebrar en toda América del Sur el Día de las Heroínas como Día de la Madre. Está bien. Por un lado haya alguna cosa semejante. Bueno, podemos empezar el próximo 27 de marzo convocando a conmemorar ese día. Claro, lógico. Por lo menos marcamos un rumbo. Exactamente. Claro, porque si no, no vamos a empezar nunca. Y bueno, tomo el compromiso 27 de marzo de 2021, mayo, convocar a esta conmemoración. Va a haber muchos amigos que van a estar de acuerdo. Seguro. Lo que me temo y amigas ni digo. Ni digo. Lo que yo me temo es que el 25 de mayo opaque al 27 de mayo. No, además, quédate tranquila, Viviana, vamos a organizarlo. No, pero además, otra cosa más. Se puede llegar a generar feriados ultra largos que no nos hacen falta, no necesitamos que se trabaje, poner el hombro. Y nada, por ahí es sonso lo que estoy diciendo. Repito, de historiadora ni una cana, todas son por otra cosa. Pero se me ocurre eso, ¿no? Que el 25 de mayo es una fiesta grande, es una fiesta mayor, y el 27 de mayo a su sombra quedaría chiquitita. Y como les decía, llega a caer un jueves, bueno, dale que va. A los argentinos nos gusta eso. De los feriados tenemos que tener en cuenta, yo tengo aquí un almanaque colgado donde el 12 de octubre figura en rojo y el 12 de agosto no. Claro, lógico. Lo que tendremos que ver alguna vez es cómo reordenamos los feriados y festejamos lo que nosotros debemos festejar. Claro, lógico. Todavía gran parte de nuestra población habla del descubrimiento de América. Cuando estuve en España y hablaron del descubrimiento, yo le dije, qué interesante. Digo, ¿y cuándo se descubrió Europa? Que me había tirado en cara eso, una señora que, ¿cómo te explico? Tenía unas botas que valían como mi auto y una ropa que valía como mi departamento, más o menos. A la flauta. Sí, tenía un aspecto... Pobrecita. Ella que me decía del descubrimiento, cuando yo le dije cuándo descubrieron Europa, me dijo, no, dice, pero no hay registro de eso porque aquí la gente estaba desde muchísimo antes. Digo, no, también. Nosotros también. Ustedes no se encontraron con nadie cuando llegaron. Nosotros también, claro. Propongo encontrarnos en un Zoom el 31 de octubre para festejar el Día de las Brujas, el Halloween. Pero es así. Entonces, vos fíjate que te venden, digamos, hasta las fechas para conmemorar lo que nosotros tenemos que repudiar. Entonces, un día tendremos que reelegir qué es lo que vamos a celebrar, qué es lo que celebramos. El 12 de agosto, cuando yo era chico, el 12 de agosto era feriado. Y celebrábamos la reconquista de Buenos Aires. Por lo menos en Buenos Aires, no sé si en Internet. Claro, en Buenos Aires, lógico. Y nunca más se celebró eso. El Día de la Tradición. El Día de la Tradición se ha perdido. Mil cosas, claro. Pero festejamos otras, ¿viste? Sí. Brujas. Claro. Bien autóctono. Todos los supermercados ponen la celebración de Halloween. Y vos decís, por eso. Poco, ¿viste? Bien nuestro. Proponerle en New York que festejen el Día del Malambo, por ejemplo. Una cosa así sería. Estaría bueno. O el Pericón Nacional. Claro. Pero insólito. Bueno, nada más. No. Está bien.
Bueno, así. Lamentablemente en ese sentido la historia ha jugado, o los historiadores Y la han escribieron jugado los un que mal papel, sí, hay que asumirlo. Castelli, la revolución es un sueño eterno y volverá. Ah, bueno, Castelli, Castelli, Eh, qué patriota, Monteagudo, Castelli, sí, 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 Pero siguiendo con las frases célebres, la historia la escriben los que ganan. sí, en gran parte ha sido así, por eso está O sea, bueno o sea que va a haber que ganar. hacer eso. No cabe duda. Ganó. Busquemos Claro. un enemigo, como si no faltara. No, lo importante es que por ahí lo que hoy hace el instituto en ese sentido y este ciclo de historia, que realmente lo digo como historiador, a mí me gustó la historia de muy chiquita. Yo cuento una pequeña anécdota, creo que tendría 8 años y le dije a mi mamá y a mi papá, voy a estudiar historia. Mis viejos me imagino que me miraron con una cara diciendo, está loca. Pero bueno, me gustaba la historia de chiquita, estudié historia. Pero la realidad es que está mal dada, no solo en la escuela secundaria, y si está mal dada en la primaria y en la secundaria se hace muy complejo. Y en los profesorados. En los profesorados y en todos lados. Entonces, bueno, está, digamos, es difícil. Por eso me parece que lo que lleva adelante fundamentalmente el instituto y el papel de Eduardo con esto, me parece que está muy bueno. ¿Por qué? Porque podemos o no coincidir las ponencias de todas las personas, pero lo que tiene es la amplitud. Y al haber amplitud tenemos cómo poder analizar entre todos lo que nos parece y que nos puede acercar a otra situación, a otra realidad, a conocer otras cosas. Por eso que está bueno en ese sentido. Y aparte darle una trascendencia a la historia que lamentablemente no tiene. Por eso me parece muy bueno en ese sentido. Y que se tomen distintos temas. Bueno, lo de Belgrano este año es lógico, porque me parece bueno que aparte se le rinda homenaje a un gran patriota como fue Belgrano. No fue solo el creador de la bandera, realmente fue un hombre que forjó la independencia de nuestro continente. Y eso es fundamental, aparte que murió en la total pobreza, ¿no? Así que bueno, eso me parece, por eso está bueno esto, me parece muy bueno en ese sentido. Así que... En lo que vos decís de Belgrano, que no fue solo el creador de la bandera, hay que tener en cuenta que para crear la bandera alcanza con un diseñador gráfico. Y Belgrano no era eso. Belgrano hizo la patria. Y después Belgrano hizo la patria, está muy bueno eso. Sí, sí, claro. La bandera. Así es. Sí, sí. bueno, compañeros, los invito la próxima charla, que también va a ser sobre el éxodo jujeño a cargo del licenciado Benito Aramayo. Se nos acabó el tiempo, les agradezco a todos, te agradezco mucho, Elena. No, gracias a vos, Eduardo. Y acordate de anotar las frases de Belgrano, por favor. Sí, cómo no. Hoy las mando, te las mando a Eduardo a todas. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a vos por el instituto. ¿Sí? Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. A vos, felicitaciones. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. El martes es la conferencia del doctor Jorge Pellegrini, que aborda las cuestiones de salud pública en el marco de la pandemia. Bueno, adiós, cuídense y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Chao, chao. Abrazo, chao.